Los daños que han quedado de la pandemia, Andrea, con datos que empiezan a ser muy alarmantes. Sí, un mensaje que llega desde los médicos del Hospital Garrahan, en este caso, y del Hospital Gutiérrez, diciendo han aumentado las consultas por autolesiones de chicos y adolescentes, algunos casos de conductas suicidas consumadas. ¿Tenemos estadísticas concretas de cuántos chicos? Bueno, no, pues en realidad el problema que tenemos en nuestro país es un déficit de registro, básicamente, un déficit de registro sobre las muertes por suicidio entre adolescentes, pero sí hay datos concretos de qué es lo que pasó antes y después de la pandemia con esto, que tiene que ver con las internaciones. Fíjense, internaciones por espectro suicida, acá incluimos los chicos que cometieron el acto o a los chicos que tuvieron alguna autolesión, alguna autoagresión. Un año antes de la pandemia, el 47% de los ingresos de menores de 15 años correspondía a esto, digamos. De todas las internaciones, el 47% tenía que ver con esto, con el espectro suicida. Fíjense, un año después de la pandemia, ya el 60% de los ingresos de menores de 15 años corresponde a intentos de suicidio, autoagresión, autolesión. Y el suicidio adolescente es la segunda causa de muerte entre chicos de 10 a 19 años. En el mundo esto también se da, no es una particularidad de Argentina, es una estadística mundial que a Argentina acompaña y que desde hace 3 décadas viene aumentando el suicidio entre adolescentes. Desde la década del 90 hay un constante aumento sobre este tipo de autolesiones, autoagresión, conducta suicida, porque insistimos, no hay que hablar de suicidio, sino de espectro suicida, de conducta suicida. Vamos a tratar de explicar algo que a veces en las familias, bueno, puede ayudar un poco para la guía de aquellas personas que tengan en su familia chicos con alguna conducta que les llame la atención. Vamos a hablar de lo que son los mitos y las evidencias. Solo las personas con problemas graves se suicidan. Es un mito esto. Hay una evidencia muy concreta que indica que no hay que subestimar nunca el riesgo de algo, de una situación, valorando la gravedad. Para mí algo que no es grave, de mi hijo, de mi sobrino, puede ser muy grave para él y corresponde a una actitud que deberíamos prestarle atención. Otro mito, el suicidio es un acto impulsivo. No. Hay una evidencia que indica que el suicidio puede ser un acto impulsivo, pero también puede ser cuidadosamente planificado. Y en ambos casos, casi siempre existen señales. Otro mito tiene que ver con que la persona que expresa el deseo de acabar con su vida nunca lo hará. Seguramente escuchaste, Mariana, mucha gente que dice, estuvo hablando de suicidarse, seguro lo dice porque no lo va a hacer. Bueno, no. La evidencia indica que la ideación suicida y la autoagresión son indicadores de riesgo. Nosotros hablamos hoy con uno de los médicos del Hospital Garrahan, un referente de la Asociación de Psiquiatras Infantos Juveniles, que habló precisamente sobre cómo influyó la pandemia en esto que ellos empiezan a notar, los médicos psiquiatras infantiles. Lo que sucede es que muchas personas, muchos sujetos predispuestos a desarrollar este tipo de problemática, sumado a los estresores externos, como fueron la pandemia y el aislamiento social, termina configurando una especie de cóctel explosivo. Y el aislamiento es algo que ha afectado especialmente a los adolescentes, porque recordemos que es la edad de la apertura, de la salida al mundo, de la interacción con sus pares, con sus compañeros, amigos, parejas, etc. Y todo esto estuvo bloqueado y distorsionado por lo menos durante todos estos tiempos de aislamiento. Y por otro lado, siempre estar atentos a los cambios de conducta, a las situaciones de tristeza que uno puede percibir en los niños, en los jóvenes, el aislamiento, ya el aislamiento no por el aislamiento de la pandemia, sino el aislamiento propio, digamos, por alguna problemática que está atravesando, y también estar atento a las conductas impulsivas. ¿Y cuáles son las señales a tener en cuenta, Andrea? Vamos a tratar de explicarlo un poquito más gráficamente. Miren, son diferentes puntos de la conducta de un adolescente, de un chico, de un adolescente, tal vez en un adulto también. Pero es importante que hoy hablemos de los chicos y de los adolescentes. El aislamiento, cuando un chico empieza a encerrarse y de ese aislamiento deriva en un ensimismamiento, es decir, conecta la energía consigo mismo,
Un chico que empieza con situaciones de insomnio o por el contrario, exceso de sueño, quiere dormir todo el día. O uno lo empieza a notar con cierta desesperanza o empieza con fallas académicas, si fuese más grande tal vez fallas laborales, o cae en la cuestión del abuso de sustancias, o empieza a manifestar ataques de ira o de impulsividad. Esto es importante entender que obviamente hay chicos y adolescentes, personas en general que tienen, por supuesto, más predisposición a lo mejor a una conducta de autoagresión. Seguramente hay chicos que tenían algún trastorno previo antes de la pandemia y tal vez por la pandemia tuvieron que suspenderlo. Seguramente hay chicos que por el aislamiento y el encierro quedaron inmersos en hogares disfuncionales, donde perdieron la posibilidad de ir a la escuela a pedir ayuda o donde contenerse en la escuela, o chicos donde directamente al estar más encerrados en ese ámbito familiar fueron víctimas de esa violencia. Seguramente todos estos chicos fueron más vulnerables, pero no son solo ellos, no son solo los que tienen esa predisposición familiar o genética, pueden tener estas situaciones. Es importante que todos los padres estén alerta a esto y consulten. Todos los hospitales infantiles, todos tienen un servicio de salud mental. Si no cuentan con una prepaga, si no pueden pagar un especialista, concurran a los hospitales. El Garrahan, el Gutiérrez, en La Plata pueden ir al Sor María Ludovica, el Intersonal de Agudos de Mar del Plata. Todos los hospitales infantiles, pediátricos, tienen un servicio de salud mental y hay que pedir ayuda.